Hola, aquí Albaca97 de nuevo, mostrando mi cara en cámara para darles un aviso importante. Sé que afirmé cambiar de formato, sé que lo hice durante bastante tiempo y la verdad es que no voy a cambiar de formato realmente. Simplemente la variedad va a seguir en el canal. La diferencia ahora es que he decidido que voy a volver al terror y que ese va a ser el foco del canal. ¿Por qué decidí volver a hacerlo? Se preguntarán. Bueno, en el video de Es hora de cambiar, que actualmente se llama Cambio Temporal, yo dije que últimamente cada vez disfrutaba menos de hacer crepis. Honestamente no he dejado de disfrutarlas, tampoco pienso que hayan decaído. De hecho es tanto así que he llegado a considerar que las creepypastas son literalmente uno de los mejores contenidos que se suben a esta página. Quiero decir, son mejores que los gameplays, los blogs, los retos, las llamadas telefónicas ridículas a cosas que no existen, los teatros fingidos, la gente que habla de su vida, básicamente. Y el clickbait también. Claro, eso es lo que triunfa aquí. Sin embargo, ya es suficiente de tratar de forzarme a triunfar en esta página. No lo es todo. Sobre todo ahora que he conseguido estar más presente en esta comunidad. Me he hecho amigo con Mundo Creepy, con Herdunkenhai, con varios otros grandes de la industria. Básicamente es una oportunidad impresionante que yo no tenía y que yo no estaba consciente de que era posible llegar a eso en el tiempo en el que subí aquel video cambiando de formato. Lo cierto es que aún tengo muchísimo contenido para historias de terror, para años y años y años de videos con estas historias de terror tan impresionantes. Y no historias mundanas que no llegan a ningún lado o episodios perdidos, no, yo hablo de historias largas. Hay muchísimas y siguen sacándolas día a día. Hasta se podría decir que nunca nos vamos a quedar sin contenido mientras traduzcamos historias. Pero lo importante aquí es explicarles que no voy a estar subiendo videos cada mes. Una de las razones más importantes por las que yo me había cansado de hacer crepis allá en su día cuando subí aquel video de Es hora de cambiar es que yo me había estado esforzando durante años para no desaparecer por muchísimo tiempo y a su vez tratar de subir 2 o 3 videos cada mes, cosa que está bien y no cansa durante los primeros 2 años, 3 años, pero ya llevo casi 6 años aquí. Entonces, deben entender, hay que hacer algunos cambios en esto para que no me vuelva a pasar esto, para que no me vuelva a quemar. Por eso he decidido que a partir de ahora voy a subir historias con menos frecuencia, pero voy a reemplazar la cantidad con la calidad, sin importar si mis visitas bajan, suben o se quedan estancadas. Eso depende de mí, de colaboraciones. Tengo muchas oportunidades ahora para hacer crecer el canal. No seré tan frecuente, pero cada vez que suba video van a ser historias largas, de 25 minutos para arriba o 27, tal vez más. No me voy a limitar ya por el tiempo que me tome, sino más bien por el tiempo que pueda descansar después de esforzarme bastante por hacer un video en particular. Por ende, yo creo que voy a estar subiendo videos cada 2 o 3 meses. Me imagino yo que el segundo mes yo me voy a poner a trabajar en lo que viene a ser la traducción y la grabación. Si la termino durante ese segundo mes y puedo hacer el video durante ese segundo mes, entonces voy a subir el video ese segundo mes. Pero lo más probable es que no pueda y que el segundo mes sea dedicado en su mayoría a todo lo que viene a ser el proceso de hacer el video, y el tercer mes, a inicios de ese tercer mes, estaría subiendo el video. Digo, no es una promesa tipo Patreon, no es algo que sea infalible y que vaya siempre a cumplir, pero está presente ahí. Habiendo dejado esto claro, no espero que todos los que quitaron su suscripción vuelvan a suscribirse, eso es absurdo. Lo que sí espero es que eventualmente me encuentren de nuevo y les guste lo que hago. Sin más preámbulos, vamos al video. Vete a la cama y espera a que el hombre de arena venga. Incluso cuando esas palabras salieron de la boca de James, parecía algo muy extraño viniendo de él. Ni James estaba seguro de por qué lo había dicho, pero por alguna razón funcionó. Daniel se fue a la cama. A la mañana siguiente, él preguntó: ¿cómo es el hombre de arena? James estaba preparando el desayuno,
Daniel se sentó en la mesa, sus pequeñas piernas balanceándose por debajo de ella. Como nada realmente, dijo James. Solo es un dicho. ¿Y qué significa? Solo es algo que la gente dice. James colocó un plato con huevos revueltos frente a Daniel y le dio un beso en la cabeza. Él pensó que el asunto terminaría ahí, hasta que un día él vio al hombre de arena. Se estaba preparando para ir a la cama y se detuvo junto a la habitación de Daniel para asegurarse de que él estaba dormido, como solía hacerlo. Era una precaución tan rutinaria que cuando vio a un hombre pálido y desnudo sentado al borde de la cama de Daniel, balanceándose de un lado a otro, le tomó un momento procesar lo que estaba viendo. Reaccionó de la manera que lo haría cualquier padre, por supuesto. Corrió a la habitación gritando, y por un momento pensó en atacar al intruso, pero entonces el hombre en la cama giró la cabeza, y ahí fue cuando James vio que aquello no era un hombre. Era una cosa pálida, reseca, sin pelo y deforme. Sus articulaciones se movían de manera incorrecta, y su cuerpo estaba totalmente fuera de proporción. Cuando se movía, era como una marioneta loca bailando en un escenario. James se congeló. La cosa que se mecía en la cama lo observaba. Sintió un calor que se extendía y se dio cuenta de que se había orinado en los pantalones. No fue sino hasta que recordó que Daniel estaba todavía en la cama, mirando fijamente a la cosa que se encontraba a no menos de 1 metro de él, que recuperó el valor para moverse. Agarró a Daniel y corrió. En el vestíbulo se dio la vuelta para ver si la cosa lo seguía, pero no lo hizo. Por un instante los observó y luego, moviéndose de manera grotesca, se arrastró hasta la ventana y saltó, dejando solo las cortinas ondulantes marcando su paso. James tuvo problemas para hablar con la policía. Dijo que había sido un ladrón, pero cuando le pidieron que describiera al intruso no supo qué decir. ¿Cómo podía hacerle entender a este hombre de uniforme azul, explicarle mientras 2 de sus colegas buscaban en la casa? ¿Cómo podría explicarle al oficial lo que había visto? Ni siquiera él podía comprenderlo. Para empeorar las cosas, la memoria de Daniel no correspondía con lo que James había visto. Él describía a un ladrón de aspecto normal. Un hombre con máscara, decía él. James pensó en ello. ¿Habrá sido una máscara? No, en ese caso tendría que haber sido un traje completo, y uno muy elaborado, como los que hacen para las películas. Pero al final simplemente hizo eco del testimonio de su hijo. Un hombre con una máscara, dijo él. Un ladrón. La mentira lo inquietó casi tanto como lo que había sucedido esa noche. Los doctores dijeron que Daniel no estaba herido y no mostraba señales de abuso sexual. James se sintió aliviado. Se quedaron en un motel por un par de noches hasta que se sintieron listos para volver a casa. James instaló un nuevo sistema de seguridad, junto con barrotes en las ventanas. No le gustaba verlas en la habitación de Daniel, pero parecía ser lo único que podía hacer. James estaba asustado esa primera noche en la casa, pero Daniel, extrañamente, no lo estaba. Cuando James le preguntó si estaría bien durmiendo solo, él simplemente dijo que sí. Al final fue James quien terminó deseando no tener que dormir solo. Estuvo despierto toda la noche escuchando el sonido de cualquier cosa que se moviera en la casa, aunque se había convencido de que su memoria estaba errada y que lo que había visto esa noche era un hombre normal. Cuando cerraba los ojos, aunque fuese por un momento, imaginaba la piel pálida y ese rostro torcido e inhumano. Con el tiempo comenzó a preguntarse, ¿por qué a mi casa? ¿Por qué a mi familia? Él sabía, por supuesto, que no tenía por qué haber una razón, pero aún así se lo preguntaba. 2 semanas más tarde, Daniel dejó de hablar. James no se dio cuenta al principio. A veces los niños pasan por fases de tranquilidad, pero eventualmente, cuando intentaba hacer que Daniel hablara, él no lo hacía. Con el tiempo, quedó claro que Daniel no podía. James lo llevó a ver a un doctor. No hay nada mal con su hijo, al menos no algo que podamos ver, fue lo que le dijeron. ¿Esto ocurrió por algún trauma?, preguntó James. Podría ser, dijeron. A veces estas cosas llegan tarde. Los niños pueden ser un misterio incluso para aquellos que los conocen mejor. Le recomendaron a un psicólogo infantil, uno al que James no podía costear. De hecho, ni podía pagar la factura que le estaban cobrando por esta cita. Nada parecía ayudar. Daniel escribía respuestas a preguntas a veces, pero nunca más que un sí o un no. Cuando James le preguntaba qué era lo que le pasaba, o si había visto o oído algo que lo hubiese asustado, Daniel solo se le quedaría mirando. Parecía furtivo y aturdido. James se encontró rogando por el sonido de la voz de su hijo. A veces quería oírlo tanto que le dolía, pero parecía que Daniel nunca volvería a hablar.
Aparte, James tenía otras cosas de las que preocuparse. Estaba convencido, más allá de la razón, de que el intruso no se había ido realmente. Aunque la alarma nunca se activó y las cerraduras y las barras estaban intactas, él estaba seguro de haber oído movimientos en la noche, movimientos anormales. El sonido era como una serpiente enorme deslizándose por la casa. Cuando lo escuchaba, imaginaba cosas horribles. Cuando fue a investigar, no encontró nada fuera de lo normal. Aunque a menudo pensaba que había visto algo por el rabillo del ojo, un pie pálido o una sombra deformada que se escabullía tan pronto como él se daba la vuelta. Rara vez dormía, y cuando lo hacía no soñaba. Pronto se dio cuenta de que no había salido de casa en semanas, excepto para ir al banco o comprar comestibles. Con Daniel actuando como mudo, no había tenido una conversación real con nadie en semanas, por lo que decidió llamar a su madre. La conexión era mala y su voz sonaba débil, al punto de desaparecer por momentos. «Supongo que estoy bien, mamá», dijo, haciendo una pausa para limpiar el sudor de sus palmas, y luego asegurarse de que podía oír a Daniel jugando en la habitación de al lado. «Pero las cosas han sido un poco difíciles. Tuvimos un robo». «Dios mío, qué horror», dijo mamá. «¿Se llevaron algo?» «No, el tipo solo huyó, aunque era raro. Desde entonces no me he sentido muy cómodo». «¿Sigues trabajando en ese hospital?» «No, ma, me fui el año pasado, ya lo sabes». «Oh, bueno, ¿has estado saliendo? ¿Y esa bonita mujer que viste el año pasado? La que tocó el piano». James frunció el ceño. Ella siempre estaba pidiendo ese tipo de cosas. ¿No sabía lo difícil que era ser padre soltero? ¿Que no tenía tiempo? Estaba a punto de decirlo cuando algo lo hizo detenerse. «Ma, ¿hay alguien más en la línea?» «No, no lo creo». James estaba seguro de que lo oyó, sin embargo. El sonido corto y jadeante de alguien tratando de contener la respiración y fallando. Una fría sensación se deslizó por su nuca. ¿Estás segura de que nadie está escuchando en tu otro teléfono? «Cariño, no hay otro teléfono. Estoy usando el único teléfono que hay en la casa. Por eso el servicio es tan malo». Entonces, ¿qué es? James se detuvo. Si el sonido no venía de su lado, entonces... Dejó caer el teléfono y corrió hacia el vestíbulo. La extensión quedó colgando. Con el corazón palpitando, entró corriendo al garaje. El teléfono de repuesto estaba descolgado en el banco de trabajo. No había nadie a la vista. ¿Pero qué pudo haber sido? ¿Podría alguien haber estado aquí todo este tiempo? ¿Escuchar su llamada telefónica y luego escabullirse? ¿Podría seguir en la casa en este momento? Al día siguiente, sacó las extensiones telefónicas adicionales. Incluso rellenó las tomas con adhesivo de caucho. Daniel observaba con curiosidad, pero James no le explicó nada. Comenzó a examinar a Daniel de manera semanal. Su capacidad médica, después de un año de deshabituarse, estaba un poco oxidada. Era algo absurdo. Si no había una causa física para el comportamiento de Daniel, no lograría descubrir nada así. Y él era consciente de que, hasta cierto nivel, se comportaba de manera compulsiva. Sin embargo, le hacía sentirse mejor. Una mañana, James puso el estetoscopio sobre el pecho de Daniel, pero no pudo escuchar los latidos de su corazón. Movió la mano en busca del lugar correcto, sin ningún resultado. Entonces, para probarlo, escuchó sus propios latidos, los cuales llegaron constantes y claros. Pero, cuando comprobó de nuevo a Daniel, no oyó nada. Pensó espontáneamente en el hombre de lata del Mago de Oz, cuyo pecho estaba vacío. Una sensación de malestar revolvió su estómago. Tiró el estetoscopio, se agachó y agarró a Daniel por los hombros para mirarlo a la cara. Daniel le devolvió la mirada con los ojos brillantes. Incluso sonrió un poco, con las comisuras de la boca. James sintió el escozor de lágrimas. Rodeó a su hijo con sus brazos y Daniel le devolvió el abrazo. Entonces James le devolvió su camisa y lo mandó a jugar. Él decidió creer que el estetoscopio estaba roto. Lo tiró a la basura. Pero las cosas solo se pusieron peor. Los horrores que James veía y escuchaba ya no solo ocurrían durante las largas horas de la noche. Ahora en pleno día los oía arrastrarse, deslizarse y hundirse. Ruidos imposibles de hacer, al menos no con cosas que tenía la casa, no paraban de oírse. Había muchas habitaciones que nadie ocupaba en la casa, así que él pensaba que alguien o algo podría esconderse en esos lugares. Imaginaba extrañas figuras que ocupaban el resto de su casa cuando él no estaba cerca, ocultos en los recovecos inhabitados, que se fundían en las paredes o se fusionaban con las sombras cada vez que se encendía una luz o se abría una puerta.
¿Cómo podría saber que estaban allí? ¿Cómo saberlo? Pronto la habitación ni siquiera tenía que estar vacía para que se imaginara horrores. Cuando caminaba por las escaleras, se imaginaba pálidas figuras que acechaban debajo de ellas. Cuando iba por el pasillo, se imaginaba una cosa que se arrastraba deslizándose detrás de las paredes, imitando cada paso. Si él estaba sentado demasiado tiempo en la misma silla, se imaginaba que alguien estaba justo detrás de él, y darse la vuelta y no encontrar nada no era consuelo suficiente, ya que pensaba que podría simplemente haberse movido, rápida y silenciosamente. Dondequiera que él no estuviese mirando en el momento, se imaginaba horrores. Sabía que se estaba volviendo loco. Lo único por lo que se aferraba a su cordura era Daniel. Más allá de estar mudo, su comportamiento era perfectamente normal, y cada vez que parecía sentir que su padre estaba preocupado, le abrazaba, tomaba su mano o sonreía. A veces, cuando él salía de la habitación, James gritaba. Una noche, merodeaba por la casa con luces encendidas a las 2 de la mañana. Si el intruso había dejado de aparecer durante el día, lo confrontaría por la noche. En realidad, la noche no era más aterradora para él, ahora que los días eran iguales. Caminaba descalzo por los pasillos, las escaleras, entrando y saliendo de las habitaciones en desuso. A veces se detenía a escuchar, con la esperanza de localizarlo por el sonido. Sabía que era sigiloso, pero alguna vez tendría que equivocarse en un paso. Hasta el menor ruido sería un regalo. Había una habitación sospechosa que pasaba la mayor parte del tiempo vacía. La habitación de invitados. No era realmente una habitación, sino era más como un armario lo suficientemente grande como para dar cabida a una cama. Sus paredes no estaban pintadas, el piso no estaba alfombrado, y le entraba aire de la calle. James siempre había querido arreglarla, pero no la visitaba a menudo, porque el aspecto de la misma le hacía pensar en la muerte. Entró, sin embargo. Si un intruso anidase en algún lugar de la casa, este sería el lugar. Por supuesto, no había nadie en el cuarto. No en ese momento. Pero eso no quería decir que nunca hubo nada allí. Maldijo, pasándose una mano por el pelo, empapado en sudor. ¿De qué se olvidaba? ¿Cómo se ocultaba de él? ¿Cuál era su secreto? La bombilla parpadeó, paralizándolo. ¡Mi Dios! ¡Está en el techo! Se lo imaginó arrastrándose por encima de él como un enorme lagarto pálido. Así es como se ocultaba, pensó. Así es como escapaba al estar acorralado. Simplemente se escabullía por la pared y se escondía justo sobre mi cabeza. Se lo imaginó colgando detrás de él como una araña. Si me doy la vuelta, pensó, allí estará colgando y nuestros rostros se encontrarán a centímetros de distancia. Contuvo el aliento. No quería voltear, pero no tenía otra opción. Con un sollozo silencioso, se volteó. Por supuesto, estaba solo. No había ningún hombre en el techo. Revisó 2 veces. Tal vez solo se arrastró y lo esperaba en el pasillo. Pero cuando comprobó allí, no había nadie. Lo debería haber aliviado, pero no fue así. Después de todo, tenía que estar en alguna parte. Si el techo no era su truco, solo quería decir que era algo más. Algo aún más extraño. Algo aún más inteligente. Se dirigió a la habitación de Daniel. Había pasado ya varias veces por ahí. Esta vez, sin embargo, en lugar de abrir la puerta, presionó su oreja contra la madera barata y contuvo su aliento temiendo lo que oiría. Daniel estaba hablando con alguien. James retrocedió y pateó la puerta. Daniel estaba despierto, de hecho, sentado en la cama sin decir nada. James encendió la luz y caminó hasta la mitad de la habitación antes de detenerse. ¿Qué era exactamente lo que quería comprobar? ¿Que su hijo podía hablar? ¿O con quién estaba hablando? El chirrido de una bisagra resolvió esa duda por él. Corrió hacia el armario y lo abrió. No había nada en el interior, o por lo menos nada que no debería estar allí. Luego se arrastró a la caja de juguetes y la vació en el suelo. Nada. Continuó revisando la habitación hasta estar seguro, absolutamente seguro, de que nada se ocultaba. Daniel lo observaba. Después de unos minutos, James jadeaba cubierto de sudor. La habitación estaba vacía. No había intrusos ni respuestas adentro. De alguna manera, esto le divirtió tanto que se rió en voz baja. Se sentó en la cama con Daniel. No había dormido en días y estaba cerca de perder la cordura. Decidió que mañana dormirían hasta la tarde, y cuando despertaran, saldrían de esa vieja casa. Ya no se quedarían encerrados ni habría más chequeos y pesadillas.
Incluso quitaría los barrotes de las ventanas. Era el momento de volver a vivir como personas normales de nuevo. Era el momento de... Su idea fue interrumpida por un silencio. Miraba fijamente a Daniel, intentando que lo que parecía evidente dejara de serlo. No podía parpadear, tanto que sus ojos le empezaban a doler. Pero no lo podía negar. A Daniel le faltaba una oreja. No tenía lesiones, ninguna incisión, ni marca. Simplemente su blanca y suave carne, como si nunca la hubiese tenido. James lo alzó y corrió al pasillo. No estaba seguro de a dónde iba o qué haría cuando llegara. Solo sabía que tenía que sacar a su hijo de esa casa lo antes posible. Pero un hombre desnudo, sentado en el pasillo de espaldas a ellos, bloqueaba el camino. James reconoció sus extremidades estiradas y sus hombros agachados. La pálida cosa se puso en cuclillas sobre sus patas traseras, meciéndose hacia adelante y atrás como si fuera paralítico. Casi parecía que le dolía. James abrazó a su hijo con fuerza y retrocedió. Entonces oyó la voz de Daniel. «¿Papi?» James miró a Daniel y oyó la voz de nuevo. «Hola, papi». Los labios de Daniel no se habían movido. James volvió a mirar a la figura encorvada. Su cabeza se sacudía cuando hablaba como si fuese un tic. La boca de James se secó. Le tomó varios intentos antes de que pudiera hablar. «No me llames así». «¿Qué es esta voz para ti?» «Vete, deja a mi familia en paz». «Pero yo soy tu familia». Cuanto más tiempo hablaba, más se distorsionaba la voz. Sintió su estómago enfriarse. «¿Quién eres?» «Una visita». «¿Por qué a mi familia?» «Tienes algo que quiero». «Vete, vete y no vuelvas nunca más». «¿Quién es la madre de Daniel?» James parpadeó. «¿Qué? ¿Quién es la madre de Daniel?» ¿Qué clase de pregunta es esa?» «¿Cuántos años tiene Daniel?» James volvió a parpadear. La voz de la cosa le causaba dolores en su frente. «Deja de hacerme esto». «¿Cuándo es el cumpleaños de Daniel?» Hubo un silencio. «No lo sé». «¿Cuál es su segundo nombre?» «Cállate». «¿Cuál fue su primera palabra?» «Te dije que te calles». James quería lastimar a la cosa con sus propias manos. Únicamente el peso de Daniel en sus brazos lo mantenía donde estaba. «Estaba solo y querías un hijo, así que hice uno para ti». Las manos de James comenzaron a temblar. «Eso no tiene sentido. ¿Cómo podrías haber hecho eso?» «Lo hice de mí mismo». El estómago de James se revolvió. «Pero», continuó, «ahora me necesito de regreso». Daniel cogió el hombro de James para llamar su atención. Había algo extraño en el rostro de Daniel. «Dani, abre los ojos». Daniel apretó los ojos. «Dani, abre los ojos. Dani, Dani, abre los ojos». Daniel negó con la cabeza, pero no pudo mantener sus párpados cerrados para siempre. Eventualmente sus párpados se movieron y James vio la verdad. Los ojos de Daniel se habían ido. James casi lo dejó caer. Daniel abrió la boca, como si fuera a hablar, pero no tenía voz. «Volverá a formar parte de mí». No, regrésamelo, devuélvemelo». «No puedo, pasó demasiado tiempo. Te advertí que esto pasaría». «Estás mintiendo, es una mentira. Eres un mentiroso de mierda. Dame a mi hijo, dámelo de vuelta». «No miento. Te advertí que no podría existir para siempre, pero no lo recuerdas. Solamente puedes recordar lo que yo quiero que recuerdes. Olvidaste todas las veces que hablamos». Daniel se sentía como una muñeca o una bolsa vacía. Su cabello caía y desaparecía antes de tocar el suelo. Sus manos y pies desaparecieron de su ropa. James acunó a la pequeña cosa amorfa. Lágrimas corrían por su rostro. Pronto solo llevaba un montón de ropas vacías que, a continuación, también desaparecieron. Miró a su alrededor. Los juguetes desaparecían. Las fotos se desvanecían dejando los marcos solos. Los zapatitos de Daniel ya no estaban junto a la puerta. James giró la cabeza hacia la habitación de Daniel, y donde la puerta debería estar, solo había un muro. Tanteó la superficie en blanco con sus dedos. Se golpeó la cabeza contra la pared. El dolor no se sentía real. «¿Por qué me hiciste esto?» «Era lo que querías y aprendí mucho». «Esto es imposible. La gente preguntará, la policía, los hospitales y las personas en el barrio». «Ellos lo han olvidado. Ellos solamente recuerdan lo que yo quiero que recuerden, al igual que tú». James apretó las manos contra su cráneo adolorido. «Por lo menos lo recordaré después de esto». «Puedes intentar, pero tu mente fallará. Ahora que todo lo que él era, ahora es parte de mí». James se sentó en el suelo, mirando a la pared en blanco. Vio a la criatura por el rabillo del ojo posicionar su mano sobre su hombro.
Si no recordaré nada de esto, ¿por qué me lo dices? Porque un padre debe saber. Y luego James estaba solo. Abigail se preocupaba por James a veces. Cuando se conocieron hace un año, él dijo que nunca se había casado y que nunca había tenido hijos. No obstante, expresaba cierto dolor al decir lo último. Abigail conocía esa mirada. Había conocido padres que perdieron a sus hijos y aprendió a reconocerlos. Había otras cosas que la preocupaban. A veces lo encontraba quieto, mirando a las paredes. No parecía darse cuenta de que lo hacía. Y, por supuesto, tenía que considerar también el insomnio y el sonambulismo. Sí, había mucho de qué preocuparse, pero ella lo amaba a pesar de todo. Ella siempre había querido un hijo, pero le era imposible, y le preocupaba que, a pesar de que constantemente le aseguraba que no era así, James no se quedara con ella, por no poder darle un hijo. Había momentos en los cuales pensaba que haría cualquier cosa, absolutamente cualquiera, si eso significaba tener una hija con James. Y en esos momentos sentía muchísimo miedo, pero sin entender por qué.